¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarles en esta nueva emisión de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. El tema de hoy es Te basta con mi gracia. Aprenderemos que toda oración dirigida al Padre del Cielo es escuchada, pero Él nos responde de diversas maneras. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú que eres palabra de vida. Qué contentos estamos porque de nueva cuenta el Señor nos da la oportunidad de reencontrarnos para compartir su palabra, para sentirnos hermanos y amigos, para sentirnos en la misma casa. Por eso nos interesa mucho que se comunique con nosotros. Ya nuestra productora Rosalía Guerrero está poniendo aquí en su pantalla nuestras formas de comunicación. Y además puede ver este programa en vivo a través de www.telemax.com.mx o verlo en nuestro canal de YouTube una y cuantas veces quiera, incluso descargarlo a cualquier dispositivo. Solo búsquenos como Arquidiócesis de Hermosillo.digital. Bueno, le decía que hoy vamos a platicar del tema Te basta con mi gracia. Y para eso quisiera yo iniciar leyendo unas citas bíblicas muy similares que nos van a dar pie a la reflexión de este día. Voy a empezar con el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 22, que en la versión que yo tengo, que es la Biblia latinoamericana, se lee de la siguiente manera. Dijo el Señor: todo lo que pidan con una oración llena de fe, lo conseguirán. Todo lo que pidan con una oración llena de fe, lo conseguirán. Y también quisiera leer del evangelista San Juan en el capítulo 14, versículo 13. Allí el Señor Jesús nos dice: y lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré yo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y también, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Creo que la fe nos enseña que toda oración que dirigimos al Padre es escuchada. La fe nos enseña que la oración es ese diálogo constante con el Padre del Cielo que hace la historia junto con nosotros y va entretejiendo en los acontecimientos de la vida cotidiana su propia voluntad. De hecho, si leyéramos, la carta a los Romanos, por ahí en el capítulo 8, versículo 29, leeríamos: todo redunda en bien de los que aman a Dios, de los que Él ha elegido. Es decir, el Padre Dios va aprovechando todos los acontecimientos de nuestra vida, si tenemos fe, para nuestro propio bien y para el bien de la gente a la que amamos y la que vive con nosotros. Pero siempre queda una gran duda cuando escuchamos esto. Si la palabra del Señor nos dice que toda oración dirigida al Padre con fe es escuchada, entonces ¿por qué a veces no vemos frutos de la oración? Es una pregunta permanente en nuestra vida. Y hoy queremos aprender por qué a veces sentimos, porque en realidad toda oración es escuchada y atendida de inmediato, pero ¿por qué no vemos los resultados? Quisiera fijarme en la cita del evangelista Juan que acabo de leer, se la recuerdo, es el capítulo 14, versículo 13. Aquí nos puede dar la primera pista para entender esto. Nos dice la palabra del Señor: y lo que ustedes pidan en mi nombre. Aquí tenemos ya una primera enseñanza. La oración
no es solamente soltarse hablando con Dios pensando en que yo me lo merezco, por ejemplo. La oración no es solamente acudir a Dios pensando que Dios, el Padre, tiene la obligación de responderme, que para eso me creó. Mucha gente así lo dice. ¿Y para qué me creó Dios si no me va a atender? Es claro el Señor cuando dice lo que pidan en mi nombre. Bueno, sabemos que en el lenguaje bíblico, cuando se habla de mi nombre, quiere decir a la persona misma. En realidad lo que el Señor Jesús quiere decir, si lo quisiéramos traducir de una manera más precisa o más literal a nuestro idioma castellano, sería más o menos así: y todo lo que ustedes pidan, unidos a mí. Unidos a mí. Es decir, la verdadera oración no es un acto individualista, no es un acto que solo porque yo tengo ganas, solo porque ahora me nace, solo porque hoy tengo necesidad y porque yo creo, me dirijo al Padre. No, siempre es unidos a Jesús. Y ya sabemos que la unión con el Señor Jesús se da por medio de la comunidad cristiana, por medio de la iglesia. Y luego nos dice el Señor: lo haré yo para que el Padre sea glorificado. Es decir, el fin último de la oración es darle gloria a Dios. Es decir, yo puedo decir que mi oración rindió fruto cuando la oración le dio gloria al Padre Dios. No necesariamente cuando me trajo un beneficio propio. El fin de la oración primero es dar gloria al Padre Dios. Y lo que pidan en mi nombre también yo lo haré, dice el Señor. Entonces, ¿por qué hemos experimentado que Dios no nos escucha? ¿Acaso Dios nos ha abandonado? ¿Acaso Dios no atiende nuestras necesidades? Se lo platico después de la pausa, no le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Quiero aprovechar porque tenemos muchos saludos, muchas llamadas el día de hoy. Le agradezco muchísimo al padre Yair Ortega, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, que nos sigue en la Ciudad de México. También a Dolores Moreno y a su familia en Magdalena de Quino, Sonora. A Monseñor Víctor René Rodríguez, obispo del Valle de Chalco y presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación. Muchísimas gracias por estar pendientes de nuestra señal. Nos quedábamos con una duda muy común y además que merece la pena ser dialogada. ¿No será que la oración no es escuchada? ¿Por qué a veces, se preguntan muchos creyentes, hacemos oración, rezamos, incluso hay gente que hasta ofrece sacrificios para alcanzar un favor de Dios, pero no encuentra en su vida la respuesta? Y muchas veces en la vida parroquial a uno le preguntan: Padre, ¿de verdad sirve hacer oración? Porque me decía una persona: yo tengo la boca chueca de pedirle a Dios que me ayude con esta situación difícil y verdaderamente, me decía, no veo respuesta de Dios. ¿Es acaso Dios indiferente a nuestras oraciones? ¿No le importan al Señor sus hijos y sus hijas? Bueno, creo que aquí tenemos que tener mucha claridad para comprender que todos hemos experimentado esta aparente lejanía del Padre Dios. Incluso el mismo Señor Jesús, en el momento más
crudo de su vida, en la pasión, más aún en el momento del sufrimiento en cruz, experimentó de alguna manera que el Padre Dios le había abandonado. ¿Quién no recuerda aquellas palabras al final del Evangelio de San Juan? También los sinópticos nos las pueden narrar, cuando el Señor Jesús, clavado en la cruz, exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una experiencia que todos vivimos. ¿Tiene alguna explicación? Sí la tiene. Y ojalá pudiéramos grabarla muy bien en nuestra conciencia, grabarla muy bien en cada parte de nuestro ser. La gracia supone la naturaleza humana. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre que dirigimos una oración a nuestro Padre Dios, al Señor Jesús, el Verbo encarnado, o al Espíritu Santo, es escuchada y atendida. Así es. Toda oración es escuchada y atendida. Pero hay un principio teológico que debemos tener muy en cuenta. La gracia de Dios, la que pedimos, supone la naturaleza humana. La gracia de Dios, cual fuere. Puede ser que yo le pida al Señor la gracia de la paciencia, la tolerancia, la sabiduría para resolver un problema, la salud para quitarme el dolor de alguna enfermedad, la protección para un viaje que voy a realizar muy largo, el cuidado de mis hijos pequeños que van a la escuela, cualquier gracia que le pidamos al Señor, Él nos la da. Pero la gracia de Dios supone la naturaleza humana. O dicho en otras palabras, Dios actúa por medio de su gracia de acuerdo a la condición humana de la persona que está orando y solicitando el auxilio. Es decir, el Padre Dios ayuda a cada una de sus hijas y a cada uno de sus hijos de maneras distintas y a veces de formas misteriosas, suponiendo o por medio de la condición humana. Por tanto, cuando yo hago una oración, siempre debo considerar mi condición humana. Si mi temperamento, y todos sabemos que el temperamento lo heredamos, es un temperamento impulsivo, es un temperamento una persona que se enciende de inmediato, pues eso no se me va a quitar. Entonces yo le puedo pedir mucho al Padre Dios: Señor, hazme paciente, Señor, hazme tolerante. Y por supuesto que el Señor me da su gracia para que lo logre, pero en mi condición humana, genéticamente, así soy. Entonces la gracia de Dios va a actuar en mí sin quitarme eso que es propio de mi condición humana. Voy a poner un ejemplo que se va al extremo, por supuesto. Bueno, imagínense que leíamos al inicio del programa: todo lo que pidan en mi nombre, yo se los concederé. Bueno, imagínense que de pronto, no sé, este camarógrafo número 5 que está haciendo la toma en este momento, lleno de fe, con mucha fe, le pide al Señor que le conceda concebir un hijo, pero él, y llevarlo en su vientre. No puede. Por más fe que tenga, por más que lo desee. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios actúa conforme a la naturaleza humana. Un varón, un macho, un masculino, no tiene ni matriz ni útero. Por tanto, no puede engendrar en su cuerpo un hijo. La gracia supone la naturaleza. Entonces, toda oración pasa por ese filtro, por la condición humana caduca, que es grande en dignidad, pero finita en caducidad. Tengo muchísimo que platicar al respecto, pero denme la oportunidad de ir a una pausa comercial y de inmediato regresamos. Señor, ¿a quién
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos muy contentos, tenemos muchísimas llamadas en este programa. Quiero saludar a la familia Tanori de San Luis, Arizona. También a las señoras Marta, Miranda y Julieta de Nogales, Sonora, y Arturo López de Tucson, Arizona. Gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, nos quedamos con un tema bastante interesante. La gracia de Dios actúa conforme a la naturaleza humana. Es decir, el Padre Dios, que nos creó a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo, no puede dejar de actuar conforme a la forma en que Él nos creó. La palabra de Dios dice que cuando Dios creó el mundo, evidentemente sabemos que es un texto poético, pero finalmente nos da un mensaje. El Padre Dios es el creador y dueño de todo cuanto existe. Dice que todo lo hizo bien. Y también cuando creó al ser humano, concluye el texto bíblico del Génesis que vio Dios que todo lo había hecho bien. Es decir, la condición humana, tal como somos, es bien hecha. Que nos enfermemos, que tengamos adversidades, que vivamos en medio de accidentes, que tengamos que enfermar, sufrir, que tengamos que morir. Eso es parte de la condición humana y no es una desgracia que se nos viene encima. Es algo natural, es propio de nosotros. No somos ángeles. Quizá algunos parezcamos ángeles, pero no somos ángeles. Dios, el Padre, va a actuar conforme a esta condición humana que Él creó perfecta. ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza de Jesús, su Hijo eterno, hecho hombre. Esto trae muchas implicaciones. No le puedo pedir a Dios lo que mi condición humana no puede darme. Por eso mucha gente hace oraciones tan ocurrentes que no pueden realizarse. Y de inmediato viene la pregunta, pero Padre, usted leyó al principio del programa, en el Evangelio de San Mateo, todo lo que pidan en mi nombre yo lo realizaré. Y también leímos de San Juan en el capítulo 14, versículo 13, todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré para la gloria de mi Padre. Entonces no se está contradiciendo, podrá decirme algún televidente. No me estoy contradiciendo. El Padre nos va a escuchar y nos va a atender, pero no va a violentar nuestra condición humana. Hay que aprender a orar. Hay que aprender a pedir auxilio al Padre del cielo conforme a nuestra condición. Y eso trae un gran compromiso. ¿Por qué? Porque si mi condición humana está preparada para recibir la gracia que yo le pido a Dios, esa gracia va a dar fruto en mí. Pero si mi condición humana no está preparada para recibir la gracia se va a resbalar en mi vida y no va a dar fruto. Yo recuerdo en este momento la parábola del sembrador. Creo que usted la conoce muy bien. Dice el Señor Jesús que salió un sembrador y tiró buena semilla. Un solo tipo de semilla, muy buena. Unos granos cayeron en el camino, vinieron los pájaros y se los comieron. No germinaron, el camino es duro. Otros granos, dice el Señor Jesús, cayeron entre espinos. Pues brotaron pronto, pero de inmediato se secaron porque las espinas los sofocaron. Otros granos cayeron entre piedras. Germinaron de inmediato, pero como no tenían tierra sólida, se secaron. Y otros granos cayeron en tierra fértil y esos produjeron fruto. La gran pregunta es, ¿por qué los granos no germinaron todos? El problema no es de los granos. Esos granos representan la gracia de Dios.
El sembrador es Cristo. El problema no es de los granos que tiró el sembrador. El problema es de los terrenos que los recibieron. El terreno duro y asfaltado del camino, pues no puede hacer germinar los granos. Si yo en este momento tiro aquí en el estudio unos granos de trigo, evidentemente nunca van a germinar, porque es piso duro. La gracia de Dios actúa conforme a la naturaleza humana, conforme a la condición humana. Por tanto, si mi vida es tan dura como el camino asfaltado, cuando vengan los granos de la gracia de Dios, no van a germinar. Decir que el Padre escucha siempre nuestras oraciones y siempre las responde, no significa que yo veré de inmediato los resultados. No, yo tengo que preparar mi condición humana. Si mi vida, volviendo al ejemplo de la parábola del sembrador, si mi vida es como el terreno lleno de piedras, pues la gracia de Dios va a caer en mí y va a germinar. Y quizá tenga un tiempo de bondad, de bienestar, y a los pocos días o a las pocas semanas, todo vuelva a volverse una catástrofe. ¿Por qué? Porque las semillas no pueden crecer entre piedras. Necesita tierra fértil. No sé, quizá las piedras de mi egoísmo, las piedras de mi envidia, las piedras de mi enfado, de mi rutina, de odiar a algo, eso no permite que la gracia actúe. ¿Escucha Dios mis oraciones? Sí. ¿Y por qué no veo frutos? Bueno, pregúntate por qué. Después de la pauta, yo te ayudo a entender un poquito esto desde mi experiencia. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Nos quedábamos con una inquietud que ha hecho que nuestras líneas telefónicas y nuestras redes sociales estén activísimas. Muchísimas gracias por estarse comunicando con nosotros. Bueno, la gracia de Dios va a actuar conforme a mi condición humana, por tanto, yo debo preparar mi condición humana a la hora de esperar que la gracia me transforme. Es decir, si yo me acerco a orar cuando estoy metido en un problema muy grave, que no encuentro la salida, pero resulta que hace años y muchísimos años que no hablo con Dios, que no frecuento los sacramentos, que no escucho su palabra, que no me acuerdo siquiera que Dios existe, estoy duro como el camino. La oración va a ser escuchada y el Señor va a lanzar su gracia sobre mí. Pero yo estoy duro, no estoy preparado para recibirla. A eso me refiero con que la gracia supone la condición humana. No se me olvida una vez un hombre que se acercaba muy disgustado, y me decía: vengo a ver cómo le hacen para que me borren de los libros de la Iglesia Católica. Ay, caray, le dije yo, ¿qué le pasó? Renuncio a la Iglesia Católica, me voy a volver ateo. ¿Hay manera de que me borren de todos los libros? Bueno, pues sí hay manera, pero ¿por qué me dice eso? Y él me decía: porque tengo años con un grande problema, y ahora que me animé a acercarme a Dios, vengo y rezo, y Dios no me escucha, me abandonó. Yo le preguntaba: bueno, ¿será que Dios lo abandonó? ¿O será que usted abandonó a Dios? Es que usted no está preparado para recibir la gracia. Entonces él me decía: ¿y por qué a don fulanito todo lo que le pide a Dios inmediatamente se lo regala, se lo concede?
Ok, usted me dice que no ha vuelto a frecuentar los sacramentos, que no ha vuelto a rezar, que no ha vuelto a la iglesia desde que se casó. ¿Cuántos años hace que se casó? 35, me dijo. Ok, tiene 35 años sin estar cerca de Dios, sin recibir su gracia sacramental. Y sabe usted que don fulanito, al que se refiere, viene a misa todos los domingos, y cuando puede viene a misa entre semana y comulga. Entonces él está más preparado, su condición humana está más preparada. Por tanto, la gracia que Dios le regale cae en tierra fértil y da fruto. Entonces me está diciendo que tengo que acercarme a Dios. Sí, eso le estoy diciendo. Tiene que acercarse a Dios. Entonces prepararemos nuestra vida para que la gracia pueda actuar. De tal suerte que cuando yo ore al Padre del cielo y Él me dé la ayuda suficiente, yo la pueda hacer fructificar en mi familia, en mi trabajo, en la escuela, en mi diversión, en mi comunidad. Por supuesto que sí. De hecho, en el Evangelio de San Juan lo leíamos. Es decir, cuando ustedes pidan algo en mi nombre, yo lo haré para gloria del Padre. Es decir, la oración tiene como fin último la gloria del Padre. Esto es fundamental. Pero hay otras cosas que tenemos que entender cuando decimos que la gracia de Dios supone la naturaleza humana. Es decir, actúa conforme a nuestra condición humana. Un primer punto que me parece a mí fundamental es entender que hay cosas que dependen solo de mí, solo de mí. Hay cosas que dependen solo de usted. Cosas en las que Dios no tiene nada que ver. Yo las debo resolver. Es decir, si yo me meto en un problema, pues yo lo tengo que resolver, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. No sé, si yo me voy a una tienda departamental y se me antoja, porque veo una estufa muy bonita, y ahora que regalan tarjetas de crédito al por mayor, porque lo quieren a uno endeudar por todas partes, yo digo, me gusta esa estufa, voy, solicito una tarjeta y compro la estufa a plazos. Y sigo caminando por los pasillos de aquella tienda y de pronto veo un refrigerador. Y digo, mira, qué bonito refrigerador, qué grande, 2 puertas, con congelador aparte. Qué bien me caería en mi casa. Ya el que tengo está muy viejo. Y también se compra el refrigerador. Y luego va y se compra unos sillones y termina con una cuenta enorme. Usted ya sabe que hay intereses. Y los intereses llegan a ser más grandes que el costo de los productos que se llevó. Llega un momento en que la deuda lo rebasa. Y entonces reza y dice, Señor, ayúdame a pagarle a determinada tienda. Ey, un momento. Eso depende solo de usted. No crea que Dios va a hacer que al naranjito que tiene en el patio le salgan billetes. No crea que Dios va a hacer que usted se saque la lotería. No piense que Dios va a hacer que usted vaya por la calle y de casualidad se encuentre una bolsa llena de dinero. No, eso depende solo de usted, porque usted debió haber pensado antes de endeudarse. Entonces, hay cosas que dependen solo de nosotros. Después de la pausa, le voy a contar otros ejemplos. No le vaya a cambiar. Aunque hayan tormentas y en la tempestad, mi vida se sostiene de tu mano. En los momentos duros me aferro fuerte a ti. Tú eres mi fortaleza y mi paz. Oh, 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 tú eres mi esperanza. Oh, 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 y no vacilaré. Creo en tu palabra, creo en el amor que hace. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Siguen nuestras líneas telefónicas que no paran de sonar, también nuestras redes sociales. Ya Sor Rosalía las está poniendo aquí en su pantalla. No deje de comunicarse con nosotros. Y recuerde que este programa lo puede ver cuantas veces desee y también descargarlo a su dispositivo. Solo búsquenos en YouTube como Arquidiócesis de Hermosillo .digital. Quiero agradecer a Evelio Fraijo, que se comunicó y nos saludó desde Puebla de Los Ángeles, a Lupita Espinosa de Ciudad Obregón y a Gerardo Real de Monclova, Coahuila. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, la gracia de Dios va a actuar conforme a nuestra condición humana, decíamos. Y dijimos que hay cosas que dependen solo de nosotros. Por tanto, aunque yo se las pida al Padre Dios en oración, yo las tendré que resolver. Por ejemplo, imagínense que yo, por cualquier cosa, tuve un problema con un amigo. Entonces, pues yo en el momento que estuvimos platicando, incluso discutimos y todo lo que usted quiera. Entonces yo me enojé mucho. Y en ese momento de arrebato ofendí gravemente a mi amigo. Por supuesto que mi amigo se disgustó y no quiere platicar conmigo más. Entonces, no tiene sentido que yo me ponga a rezar y diga: Señor, mueve el corazón de mi amigo para que me perdone. No, eso depende de mí. Yo provoqué aquel conflicto, yo lo tengo que resolver. Hay cosas que dependen solo de mí. Segundo, hay cosas que dependen de las circunstancias sociales. Si el Padre Dios nos hizo libres, entonces yo tomo unas decisiones y las decisiones que yo tomo no solo me afectan a mí, también afectan a los que viven conmigo o a los que viven en mi comunidad. De la misma forma, las decisiones que toman mis vecinos o que toman mis autoridades no solo les afectan a ellos, terminan afectándome a mí. Entonces, hay cosas que dependen de las circunstancias sociales. No se van a arreglar solo con la oración. Entonces, no debo rezar cuando vea una injusticia social. Por supuesto que debo rezar. Por supuesto que debo acercarme a mi Padre Dios, pero teniendo conciencia de que finalmente la solución no vendrá mágicamente de Dios, sino que yo tendré que esforzarme por arreglar esa situación de las decisiones sociales. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Alguien me decía: ¿por qué Dios permite que haya tantos niños que mueran de hambre en las calles? Si Dios es tan bueno como dicen, ¿por qué no hace nada? Miren, ese es un ejemplo de las cosas que dependen de las circunstancias sociales. Yo le pido al Señor que nos ayude a superar ese problema, pero como no depende de Dios, porque Dios no mandó la pobreza. En realidad, hay niños que se mueren de hambre porque nosotros distribuimos mal los bienes de la creación. Entonces, depende de mí y de los demás. Nosotros tenemos que arreglar eso, rezando y actuando. Hay otro punto importante. Hay cosas que dependen solo de Dios. Es decir, habrá momentos en la vida en que yo no lograré entender por qué me está sucediendo esto, o por qué está pasando esto en mi familia, o con mis amistades, o en mi comunidad, o en mi iglesia. No entiendo por qué, no entiendo. Y hay cosas que nunca vamos a entender. Dependen solo de Dios. El Padre Dios, el Señor Jesús, el Verbo encarnado y el Espíritu Santo tienen sus propios planes y los van realizando a través de la historia conforme a su voluntad. Y muchas veces no las comprendemos. Y es inútil intentar encontrar una respuesta. La iglesia suele usar la palabra misterio para explicar esas cosas. No porque esté oculto. Misterio en la iglesia no significa que esté escondido. En la iglesia, misterio significa algo que sobrepasa nuestra inteligencia humana. Y entonces, por fe,
yo oro y digo, Señor, no logro entender por qué ha sucedido esto en mi vida, no logro comprender por qué sucedió esto con mi madre, con mi hijo, con mi hermano, con mi amigo, no logro entenderlo. Y te pido que nos ayudes. Y el Señor hará lo que tenga que hacer. Pero no depende de mí. Fíjese cuánta humildad se requiere para poder entender esto. Porque a veces nos llenamos de soberbia o de altivez y pensamos que todo depende de nosotros. Y decimos, vamos a ponernos de acuerdo para arreglar este asunto. Y resulta que no lo arreglamos. Mire, Dios, el Señor, hará lo que Él crea pertinente si depende de Él. Entonces, hay cosas que dependen solo de mí, yo las tengo que arreglar. Hay cosas que dependen de las decisiones libres de los demás que me afectan, los demás las tendrán que arreglar. Hay cosas que dependen de mí y de los demás. Bueno, nos pondremos de acuerdo para encontrar la solución. Y hay cosas que dependen solo de Dios. Él hará lo pertinente y en el momento oportuno. Entonces, ¿Dios responde siempre a nuestras oraciones? Sí. ¿Y por qué a veces no lo veo? Se lo platico después de la pausa. No le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el... Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida. Estamos platicando del Te basta con mi gracia. Y ya llegando a la recta final del programa, es bueno entender que todas las oraciones son escuchadas, sí. Y nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué no veo los resultados? Bueno, lo dijimos desde el principio. El fin último de la oración, como leíamos en Juan 14, 13, es la gloria del Padre. Y necesita, incluye, implica, exige que estemos unidos a Jesús. No hay salvación sin Jesucristo el Señor. No hay oración escuchada sin Jesucristo el Señor, al menos para los cristianos. Y damos el paso. Dios, el Padre, siempre responde a nuestras oraciones, pero conforme a sus criterios y de acuerdo a su plan maravilloso. Es decir, el Padre Dios va a responder a nuestra oración cuando más lo necesitemos. Y muchas veces, el momento en el que hacemos la oración, que para nosotros es el momento de la crisis más grande, a los ojos de Dios, no es la crisis más grande. Él va a tener la gracia lista y en el momento en que yo la requiera, me la va a dar. Eso es importantísimo comprenderlo. Hay gente que me ha dicho, Padre, tengo la boca chueca de pedirle a Dios que me ayude con este hijo que se me fue por mal camino. Yo suelo decirles, tenga calma, algún día va a entender, algún día va a entender. Pero ¿por qué no entiende ahorita, Padre? Le he pedido tanto a Dios. Mire, le aseguro que el Padre Dios está aguardando el momento oportuno. Quizá ahorita su hijo no está preparado para recibir esa gracia. Cuando esté preparado, entonces el Padre Dios se la dará. Lo mismo sucede con nosotros de manera individual. Yo puedo pedirle algo al Señor y ¿qué sucede? En este momento el Señor no me lo da. ¿Por qué? Porque el Señor ve que quizá yo estoy fuerte, quizá tengo los elementos necesarios para salir adelante, tengo el andamiaje social para sostenerme, no voy a perder el equilibrio. Quizá me deprima, quizá llore, quizá me desanime, pero soporto el momento. El Padre Dios me va a dar la gracia cuando realmente Él vea que no me puedo sostener. La oración hecha hoy puede recibir respuesta mañana, o
quizá dentro de un año, o quizá al final de mi vida. Dios responde bajo sus propios criterios. Recuerdo aquella cita del profeta Isaías: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, y mis caminos no son los caminos de ustedes. Y así como distan el cielo de la tierra, así distan mis pensamientos de los pensamientos de ustedes. El Padre Dios nos va a responder siempre. ¿Qué hacer entonces cuando parece que Dios dice que no? Recordar el principio de nuestro programa: su gracia nos basta. Sí, habrá ocasiones en que el problema que estamos viviendo no encuentre la solución inmediata, pero tener la gracia de Dios es suficiente. Quizá esa enfermedad que le has presentado al Señor por tanto tiempo no encuentra salud en este momento, y quizá no la encuentre, pero ten la certeza de que la oración que le hiciste al Padre del cielo fue respondida. Quizá no con la salud, pero sí con la salud espiritual, con la fortaleza interna, con el valor para enfrentar íntegramente el momento de crisis. ¿Cuántas veces vemos que un problema en familia se convierte en la gran ocasión para que la familia se una? ¿Cuántas veces hemos visto que familias que estaban totalmente divididas, que no se hablaban entre sí, que se hacían daño incluso unos a otros, cuando llega el momento de la crisis, quizá de la enfermedad de algún miembro de la familia, se vuelven uno solo? ¿Cómo podemos decir: es que Dios no me escucha? Y no estás viendo la unidad familiar, no estás viendo la solidaridad que provocó. Quizá no te dio la salud, pero te dio la unidad familiar. Dios tiene sus propios modos, sus propios caminos. Su gracia nos es suficiente. Si yo caigo en un momento de terrible tristeza, de depresión, si quizá cometí un error muy grande en mi vida, lo que sea, un pecado muy grave que me trajo consecuencias terribles en mis relaciones personales, en mis relaciones sociales, en mi sacerdocio, en tu matrimonio, parece que todo se nos vino abajo por el error que cometimos. No te preocupes, te basta con su gracia. Mira, el Padre Dios es especialista en sacar salvación de lo más horrible. Solo recuerda al Señor Jesús en el momento de la pasión y de la muerte, de un acto tan atroz. Dios sacó la salvación del género humano y del universo. ¿No podrá el Padre del cielo sacar de esa crisis tan dura que estás viviendo salvación para ti y para tu vida? Por supuesto. Quizá la crisis continúe, pero si tienes la gracia, te es suficiente. No lo olvidemos. Toda oración dirigida al Padre es escuchada, pero será respondida no con tus criterios o los míos, sino con los criterios del Padre del cielo. Y te vas a sorprender que en el momento en que más ocupes su gracia, la tendrás. Y no lo olvides. Dios va a actuar conforme a tu condición humana. Él te ama profundamente. Y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego. Señor.